Martes otra vez, aunque no lo podamos creer, pasa demasiado rápido la semana y aquí estamos de nuevo con todos los análisis en nuestro programa semanal Mirada Política. Vamos a estar hablando de muchísimas cosas, pero antes les presento, como siempre, a quien nos acompaña, nuestro editor general, Benjamín Blanco. Benja, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, con ese ánimo de los días martes de este espacio de conversación, así que muy contento. Bueno, y hoy día además se alinearon los astros, lo decíamos al comienzo, lo hablábamos en la mañana con Benjamín, porque habíamos coordinado la entrevista con nuestra invitada que se las presentó de inmediato antes de que se dieran todos los debates de la última semana que tienen que ver con críticas que acusan intervencionismo por parte del gobierno en torno a la campaña del plebiscito, por la parte del apruebo, obviamente. Vamos a hablar de todo esto y del escenario político con nuestra invitada Gloria de la Fuente, cientista política, doctora en ciencias sociales y expresidenta del Consejo de la Transparencia. Gloria, bienvenida a Mirada Política, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Benja? ¿Cómo estás, Patricia? Bueno, muy contenta de poder estar acá y poder aportar en algo con algunas herramientas de análisis a lo muy convulsionado que está por lo más el ambiente nacional e internacional, ¿no? Así que encantada. Muy convulsionado, así que, Benjamín, partamos de inmediato, por favor. Muchas gracias, sí. Vamos a partir justamente con lo mismo, con el tema de la última 24 horas, y bien directo. ¿Tú crees que existe intervencionismo o ves peligros de que pueda existir intervencionismo por parte del gobierno en la campaña de la apruebo? No veo intervencionismo por lo siguiente, porque yo veo que lo que ha habido hasta acá, a lo menos, y no es descartable que puedan cambiar el escenario las próximas semanas, pero lo que he visto hasta acá es un gobierno que lo que ha hecho básicamente es hacer una campaña que es lo que corresponde en una democracia, que es el voto informado, ¿no? Y además creo, afortunadamente, y esto es un debate además que es como una especie de déjà vu, porque se dan todos los procesos electorales en Chile, siempre la Contraloría saca en el fondo un pronunciamiento, nos recuerda cuáles son nuestras obligaciones, etcétera. Pero probablemente ha sido más álgido porque se trata de un plebiscito de salida que es bien definitorio para el proceso constituyente que hemos venido desarrollando en Chile. Pero hasta acá lo que yo he visto es un gobierno comprometido con informar, cosa que en un sistema democrático me parece bien, por eso la entrega de textos de constitución. Y yo creo que hay que mirar y estar como ciudadanos, como ciudadanas, desde las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones públicas que les corresponda, en cualquier caso, atentos a lo que viene hacia adelante, ¿no? Y efectivamente ver y cautelar que la campaña se haga desde el punto de vista de las autoridades con la presidencia que corresponde. Y bajo los parámetros, además, perdón, de la Contraloría, porque además quisiera recordar eso que es bien importante. La Contraloría lo que dice no es que los funcionarios públicos, las autoridades públicas en general no puedan tener opinión, ¿no? De hecho, pueden hacerlo. El punto es que lo hagan fuera de su horario de trabajo, y luego jamás tiene que utilizarse recursos públicos para proselitismo, campaña política, en el fondo para manifestar alguna opción, ¿no? No se puede utilizar, en el fondo tampoco espacios públicos, etcétera, o sea, espacios de las instituciones públicas, a eso me refiero. Y en eso la Contraloría, la propia ley de probidad, el propio estatuto administrativo es muy claro. Entonces creo que estamos frente a un escenario que, claro, la línea es siempre muy delgada, pero hasta acá no he visto, a lo menos que se transgredan, a no ser que no esté mirando todos los elementos, pero que se transgreda aquello que en el fondo corresponde, que es hacer una campaña que logre informar a la ciudadanía respecto a lo que viene en el plebiscito. Pero en términos políticos, entonces, ¿hay un costo o podría haber un costo por ese involucramiento que ha tenido, por ejemplo, el presidente Boric, y lo planteo lo siguiente? Desde el día viernes, cuando él anuncia la viabilidad de un plan B, ha tenido 8 pautas, 8 salidas de terreno en 8 comunas distintas en 9 días. Eso es algo que es normal, que lo pueda hacer el presidente, pero que contrasta con lo que había hecho en marzo, abril, mayo e incluso en junio, que también tuvo bastantes actividades, pero enmarcadas en gira a regiones, por ejemplo. Sí, pero también yo asocio eso, por supuesto estamos en medio de un proceso de campaña, pero también asocio eso a los últimos anuncios además que ha hecho el gobierno. Se anunció bono invierno, ha habido a la cierta parálisis que se había acusado al principio. ¿Se acuerdan ustedes que cuando se planteó esta discusión sobre los 100 días y qué se va a hacer los 100 días, y parece que no había plan de los 100 días, y hubo bastante crítica sobre una especie de inmovilismo del gobierno al principio? Uno podría suponer que pasado ese cierto inmovilismo, pasaron esos 100 días, él mismo declaró al que se acaba la etapa de instalación, ahora empezamos en otro momento, y por lo tanto se empiezan a generar una agenda mucho más activa. Esa agenda más activa supone, además, un cambio de estrategia del Ejecutivo que yo creo que ha sido bien interesante mirar, porque es una agenda que es bien poco
desde las instituciones, digamos, y mucho más un presidente con la ciudadanía, el terreno. Eso lo vimos en la campaña, particularmente en la segunda vuelta, y está muy instalado también ahora en la lógica de relacionamiento del presidente. No es las grandes instituciones, no son esas fotografías en el fondo con las distintas autoridades, más bien es una vocación por estar en terreno. Y eso parece bien interesante, ¿no? Bien interesante desde el punto de vista de lo que ha sido como el cambio de paradigma en las democracias también, no solamente en Chile, en el mundo, que genera una autoridad a veces más horizontal, que estas autoridades tan verticales, en el fondo, donde la autoridad estaba ahí arriba, las personas en el fondo era una especie de autoridad inalcanzable. Yo creo que eso ha hecho un cambio, ha sido interesante. Ahora, supongo que eso explica más la salida en terreno, más que una especie de intervencionismo, porque además creo que cualquier autoridad, cualquiera que ella sea, lo hemos visto en el pasado también, se hace un flaco favor, en la práctica sí, en el fondo lo que hace es romper ese principio de ecuanimidad respecto a procesos de estas características, ¿no? Más allá de que uno supone, y en eso sí creo que el presidente y varios de sus ministros han sido claros, se supone, y uno supone que están detrás de una opción específicamente, porque además fueron artífices, en muchos casos el propio presidente Boric, cuando era parlamentario, fue uno de los artífices del acuerdo para llegar al plebiscito. Entonces uno sabe, y es obvio que tiene una opinión favorable respecto a una decisión, de hecho lo ha dicho así, pero otra cosa muy distinta es que se utilicen, por ejemplo, recursos públicos para hacer campaña, y eso hasta aquí yo no lo he visto, no hay evidencia de eso por lo demás, y además yo creo que afortunadamente tenemos en Chile órganos contralores que hacen esa tarea, ¿no? Y que están observando permanentemente aquello. Gloria, ¿qué le parece entonces, de todas formas, y a su juicio, pensando que para usted no ha habido intervencionismo, que el Consejo para la Transparencia hoy día, en voz de su presidente, Francisco Leturia, haya salido a pedirle prudencia al gobierno? Y justamente hablaba de esto, decía que era muy difícil además informar sin mostrar el corazón, decía él. Bueno, yo no soy la vocera del Consejo, el presidente del Consejo es quien tiene la vocería al respecto, por lo tanto, yo hablo aquí más desde mi punto de vista como analista y como politóloga, más que como miembro del Consejo para la Transparencia, y me parece en todo caso que lo que hace el presidente Leturia está en la línea correcta, digamos que efectivamente, y nosotros lo hicimos, me tocó a mí misma siendo presidenta del Consejo en su minuto a propósito de una polémica específica que hubo en ese tiempo con la ministra de Desarrollo Social, hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Que fue llamar justamente a las autoridades a la prudencia y particularmente recordarles que aquí hay normas muy claras, normas que en el fondo son además antiguas en Chile, no solamente el estatuto administrativo que tiene más tiempo, sino que además las normas propias de probidad que nuestro país ha dado, y además la Contraloría, en cualquier caso el organismo público que tiene la última palabra, ¿no? Respecto a este tipo de cosas, respecto a las denuncias eventuales que pueda haber. Entonces, el llamado a la prudencia que hace el presidente Leturia me parece que está en la línea de un órgano al que le corresponde, o a una tarea que le corresponde a un órgano como el Consejo para la Transparencia, pese a que el Consejo no tiene facultades en materia de probidad, sí, en materia de acceso a la información pública. Justamente un poco en esa línea mencionaba que este tema del intervencionismo, acusaciones de intervencionismo, denuncias, es algo propio de todas las campañas electorales. Pero, de hecho, por eso les mostré, es que se nos tiende a olvidar de alguna manera eso, pero ha habido en cada campaña, y de hecho por eso mencionaba el último caso, que probablemente podemos tener todos más en la retina, pero a la ministra de Desarrollo Social de la administración anterior se le acusó de estar ocupando recursos públicos, a propósito además de un reportaje de Canal 13 en ese minuto, que hace la denuncia pública o una presentación a la Contraloría, bueno, y finalmente la Contraloría terminó haciendo también un llamado al orden, ¿no? Había pasado además ya el proceso electoral y todo, pero me parece que esto es una discusión que nosotros tenemos permanentemente. Y creo pero justamente ahí está el punto, había pasado ya el proceso electoral, o sea, el Estado tiene las herramientas para fiscalizar y sancionar correctamente este tema de intervenciones independientes del proceso actual, pero pareciera que siempre es después. Y como usted menciona, siguen ocurriendo siempre, o sea, siempre después habrá otro gobierno y va a haber también este mismo tipo de eventos. Ahora, yo creo que las normas son cada vez más sofisticadas en eso, ¿eh? O sea, nosotros hace, 15, 20 años atrás, norma de probidad, así como tenemos ahora, que te genere claridades respecto a qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Las propias normas de financiamiento de las campañas, nosotros hace 20 años atrás no teníamos normas de financiamiento de campaña, entonces creo que hemos ido efectivamente avanzando como país.
y hoy en día está más o menos claro los estándares que se establecen, los establece la propia norma de probidad, como decía el Estatuto Administrativo respecto a las campañas electorales. Siempre hay, al calor de las campañas electorales, también este tipo de discusiones, como recordaba recién. Yo creo que a veces los plazos de las normas probablemente pueden conversar de mejor manera, pero en cualquier caso, lo que ha hecho la Contraloría, el levantamiento de antecedentes, supone también la posibilidad de tener todo en la mesa para poder tomar una decisión, que es lo que corresponde generalmente cuando hay algún tipo de vulneración, eventualmente la existencia de un sumario administrativo, por ejemplo, ¿no? Cuando en el fondo se ve, y eventualmente esto podría escalar algo más allá si es que uno supone que hay otro tipo de cosas que se indaguen. Pero sí creo que lo que es importante, y eso es más bien en una sociedad donde se instala una cultura de la transparencia y la integridad, es que entendamos con claridad que los recursos públicos le pertenecen a todos los chilenos y por lo tanto está muy bien hacer campañas informativas, no así probablemente generar mecanismos de intervención que, como insisto, yo hasta aquí no he visto. Ya pasando a los temas bueno, más... Y será en cualquier caso el Contralor, si es que a partir de las denuncias que tendría que hacer un pronunciamiento, tampoco creo que no me corresponde a mí, ni por supuesto no le corresponde al Consejo, que no tiene facultad en esto de decir algo al respecto. Pasando ya a temas más de análisis, al presidente siempre se le ha criticado, para bien o para mal, esta cualidad que tiene de cambiar de opinión y de adaptarse un poco a las circunstancias. Él en algún momento planteaba de que las opciones eran binarias, era un apruebo o la constitución de los 4 generales, luego planteó lo del plan B, y se lo pregunto en la línea de, ayer descartó debatir respecto a un paquete de reformas eventuales de la propuesta constitucional si es que gana el apruebo. Lo descartó. ¿Usted cree que podría a lo mejor más cercana a la fecha reactivarse ese debate y a lo mejor abrirse el gobierno a un paquete de reformas dependiendo de cómo se va evolucionando en la encuesta específicamente? Sí, mira, lo primero que te diría, Benja, es que cambiar de opinión es propio de la naturaleza humana. Sí, de la política, sí. Gloria, estamos teniendo algunos problemas de conexión con Gloria de la Fuente, con quien Gloria. Sí. Ahí sí. Justamente quedamos en que cambiar. Eso, ahora sí, Gloria. Cambiar de opinión es muy propio, sí, ahora sí volví. Sí, que cambiar de opinión es muy propio de la naturaleza humana, decía, y me parece que está bien que eso así sea, en la medida que así la humanidad también progresa, no quedarse con ideas fijas en muchas circunstancias impide el progreso para las personas, no impide la posibilidad de evolucionar. Entonces, desde ese punto de vista me parece bien, y lo digo por lo siguiente, decía Benja y Pati, que en el fondo me parece bien porque en la práctica hoy en día tenemos una discusión bien distinta a la que tuvimos hace 1 año o 2 años atrás. En rigor, hoy en día, todos los sectores políticos, con una mínima excepción, están por hacer un cambio a la Constitución, porque todos entendieron que en el cambio a la Constitución y la necesidad de generar un nuevo pacto social, hay la posibilidad de generar una respuesta institucional a las demandas de la ciudadanía. Y eso es, yo creo, desde el punto de vista del cambio de opinión de muchos, una muy buena noticia, ¿no? Ahora, en este caso en particular, yo creo que hay que evaluar cómo se van dando las cosas, porque al final lo que está en juego, en definitiva, si uno escarba un poco y analiza un poco la situación, lo que en definitiva está en juego, lo que, como se ha ido planteando el escenario del plebiscito, es cuánto confiamos o cuánto confía la ciudadanía en la alternativa de el rechazo para poder generar un nuevo proceso constitucional, cualquiera sea la fórmula que sea, que habrá que plebiscitar y preguntarle a la ciudadanía, o cuánta confianza hay en que aprobando esta nueva constitución efectivamente se pueden hacer ajustes o reformas, que es donde está la opinión mayoritaria de las personas según lo que muestran las encuestas. La posibilidad del inamovilismo, porque nos quedamos con la constitución del 80, o porque en el fondo no vamos a hacer ningún cambio a esta constitución, en el fondo si se aprueba, es parte de las opiniones minoritarias de las personas. El grueso de las personas declara, y eso dicho de distintas encuestas, que en realidad quiere o rechazar para reformar o apruebo, en el fondo de alguna manera también para poder generar reforma. Ahí es donde está la mayor parte. Y entonces la confianza, probablemente en los márgenes, esto se va a jugar de manera importante quién logra generar esa mayor confianza. Y en ese sentido creo que hay que estar abiertos a las posibilidades.
A mí me parece, yo valoro harto, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho el Partido por la Democracia en este caso, que ya hace un par de semanas atrás y fue mucho más concreto, no dijo aprobar para reformar, dijo, este es el listado de cosas que nosotros creemos que son muy importantes, un cambio trascendental, y este otro listado de cosas son aquellas cosas que creemos que hay que comprometerse a ajustar, porque quedan vacíos, porque no es tan claro cuál es el horizonte que plantean. Me parece que ese es un esfuerzo valioso, lo dijo ayer o antes de ayer el senador Lagos Weber, ¿no? Que aprobar pero con un listado concreto de reformas sería el camino. Y yo creo que eso contribuye, fíjate, a generar certezas, porque lo que necesitan las personas, lo que necesitan para ir a votar, en el acto responsable además de votar, el destino de este país para las próximas décadas, por lo tanto, ni siquiera para uno en muchos casos, los que tenemos más de 40 años, sino que probablemente para nuestros hijos, es una responsabilidad muy grande que requiere necesariamente tener un horizonte, cuál es el camino que vamos a recorrer como país. Y eso creo que es fundamental ahora en lo que se genera. Y en medio de todas las alternativas que están sobre la mesa, ¿en cuál confía más usted? Yo claramente, lo he dicho, le dije hace un par de días atrás cuando me preguntaron, a mí me parece que aprobar es una alternativa relevante pensando en modificaciones, entendiendo que los procesos constitucionales, y me identifico mucho con la carta de la presidenta Bachelet, que los procesos constitucionales en el fondo generan efectivamente, o sea, no están escritos en piedra, más aún cómo se generó ¿no? con esta alternativa, pero a mí me parece claramente que la alternativa para aprobar y generar un mecanismo de acuerdo transversal amplio, donde estén todos los sectores reflejados, que permita hacer modificaciones a ese texto constitucional, así como se hizo en el proceso constitucional de Sudáfrica, recordaba el diputado Rementería en la mañana, me parece que es un camino mejor que este del fondo generar ciertas restricciones que pueden no necesariamente satisfacer aquello que la ciudadanía demostró con mucha fuerza, quería como nuevo pacto social en el estallido social y lo que vino posteriormente. ¿Le acomoda más el apruebo para reformar, para transformar, para mejorar? En mi caso, siendo muy honesta, un apruebo que implique iniciar un camino que necesariamente va a implicar reformas a un texto constitucional que por supuesto no está escrito en piedra, pero que va a requerir sobre todo la altura del mundo político en general para poder en el fondo generar condiciones necesarias para poder cambiar, ¿no? Las cosas que sea necesario cambiar. Y lo digo porque hay cosas que me generan en el fondo tal vez más dudas sobre cómo podrían instalarse, tiene que ver con las propias obsesiones que uno tiene, y en ese sentido me parece que es bueno pensar en ese camino, y es bueno que las personas tengan en el horizonte también eso. Y lo mismo que la alternativa del rechazo. Creo que sería muy bueno saber cuál es el proceso que se inaugura, y eso lo tendrá que hacer la gente que está más propiamente en la campaña del rechazo, pero cuál es el proceso que se inaugura en el momento en que finalmente el rechazo pudiese imponerse. Creo que es importante para que las personas vayan con certezas a votar, con confianza a votar. O sea, a su juicio sería el ideal seguir las palabras del senador Lagos Weber en el sentido de hacer este acuerdo antes. Sí, por supuesto. A mí me parece que es una muy buena idea eso, porque yo creo que las personas, pensemos ya el fenómeno político-social. Este fenómeno político-social supone además una desconfianza transversal en todas las instituciones. Por lo tanto, nosotros enfrentamos un proceso de decisional en este minuto con niveles de confianza que tampoco se han superado en muchas instituciones. Por lo tanto, mientras más certeza se le pueda dar a las personas respecto al proceso que viene, que todos sabemos además, porque también en eso hay acuerdo transversal, no se termina el 4 de septiembre, apenas se abre un proceso nuevo, mientras más certezas tengan las personas para poder tomar una decisión de manera informada, tanto mejor, creo yo, es la manera en que en el fondo vamos a enfrentar este proceso para los necesarios acuerdos que la sociedad chilena y particularmente el mundo político va a tener que tener después, una vez que en el fondo finalmente tengamos el resultado del plebiscito. Bueno, ayer le preguntaron al presidente, le preguntaron por esto mismo y lo de Lagos Weber al presidente, y él deslizó que él prefería hablar de acuerdo y de un listado de lo que se podría cambiar ya después del plebiscito, esperando el resultado. ¿Qué le parece eso? O sea, mira, a mí lo que me parece es que hay que generar certezas, probablemente tener a lo menos vislumbrada la posibilidad de algunos ámbitos, acuerdo, identificar aquellas áreas más sensibles respecto a las que son tal vez menos sensibles de poder enfrentar. Me parece que es una mejor manera también de poder, en el fondo, enfrentar la discusión el día 5 de septiembre, que además yo creo que pocos días después
después, pocas horas después de que esto ocurra, finalmente va a tener que haber necesariamente un pronunciamiento del mundo político, un mundo político transversal, así como fue el acuerdo del 15 de noviembre. Yo creo que esto no se acaba ahí. Es como suponer, lo pongo en un ejemplo internacional, es como suponer que porque el plebiscito de paz en Colombia se perdió, los acuerdos de paz en Colombia se perdieron a través de ese plebiscito, esa discusión se acabó. La sociedad colombiana sigue cruzada por esa discusión y siguen procesos sociopolíticos distintos, además, afectando probablemente las propias circunstancias de ese país a propósito de un tema que es sensible. Lo mismo ocurre en Chile. Entonces necesitamos, yo creo, la altura política para que haya distintos actores dispuestos a llegar a un acuerdo y no encerrarse en su propia trinchera el día después que en el fondo este proceso termine. Mencionaba al grupo del rechazo. El senador Latorre el día domingo planteaba que era la derecha de siempre, más un par de nombres. ¿Concuerda en eso? Yo la verdad creo que ha habido posicionamientos probablemente distintos ahí. Ahora, yo no veo oficialmente, por lo menos, a una gran mayoría de los partidos, digo, de la ex concertación, sumados a esta voluntad. De hecho, los partidos políticos, que eran antiguamente la concertación de partidos por la democracia, están formalmente todos sumados a la alternativa del apruebo. Solamente un par de actores que son relevantes, por cierto, no se desmerece bajo ningún punto de vista su libertad para poder opinar, han estado por la alternativa del rechazo, con también sus propios argumentos. De hecho, los senadores que han impulsado los 4 séptimos y se han planteado por el rechazo tienen sus propios argumentos. Yo creo que en general en eso hay que respetar las distintas opiniones. Yo creo que el temor más importante que nosotros al que podríamos arribar en estos días, y que uno ve con preocupación porque ve además cómo se crispan las discusiones en otras partes del mundo, es justamente que lleguemos a un punto tal donde sea tal la posibilidad de no estar a uno y otro, la cultura de la cancelación de la que hablaba Sergio Mico, ex director del Instituto de Derechos Humanos el fin de semana, que finalmente no seamos capaces de generar y propiciar un debate democrático. Yo creo que esto es lo que tenemos que a todas luces evitar, teniendo el derecho cada cual de manifestar su propia posibilidad, su propia opinión. Gloria, pensando en la postura suya, el apruebo para después mejorar o no todo está escrito sobre piedra, decía, aquí hay algunas posturas que hablan de que la propuesta tiene cerrojos, como se ha planteado desde el rechazo, que harían muy difícil también sus modificaciones, que incluso algunas necesitarían plebiscitos. ¿Comparte eso? No por lo siguiente, porque creo que había cerrojos relevantes ya, pensemos en la Constitución del 80, que si hay acuerdos transversales y voluntad transversal relevante para poder impulsar, se puede efectivamente impulsar cambios. O sea, no habríamos tenido posibilidad, porque además la propia Constitución del 80 no establecía mecanismos ni posibilidades, no habríamos tenido un cambio en la Constitución del 80 que habilitar un plebiscito, por ejemplo, para poder tener hoy en día este proceso constituyente al que hemos sido partícipes. Por lo tanto, creo que lo de los quórums supramayoritarios, para algunas cosas, además no es para todo, en la Constitución que en el fondo se propone, están en la línea correcta y más bien implica que tiene que haber grandes acuerdos para alcanzar, en el fondo, las necesarias modificaciones, así como fueron las reformas del 2005, así como fue la reforma que habilitó la posibilidad del plebiscito y así como se contempló en el reglamento del proceso constituyente actual, por muy altos para poder alcanzar y garantizar grandes mayorías. Entonces, la verdad es que fue algo muy valorado al principio, pese a que algunos otros lo criticaban, digamos, pero creo que lo de los 2/3 aseguraba grandes mayorías y fue así como se aprobó la mayoría, otra cosa es que no les gusta a algunos sectores, pero como así son como se aprobaron la mayoría de los articulados. Entonces, creo que los quórum altos ayudan de alguna manera a generar grandes consensos y grandes mayorías y por lo tanto ayuda a un proceso deliberativo. Ahora, hay que ver cómo eso se materialice, por eso me parece valioso que exista al menos la posibilidad de vislumbrar por dónde van a ir los acuerdos después del 5 de septiembre. Según la última encuesta CADEM, cayó en 5 puntos la opción del rechazo, pero si bien aumentó el apruebo, no capitalizó esos cinco puntos. Se fueron más bien a este grupo de indecisos que ha sido bien volátil en toda la encuesta, porque crece, baja, opta por una opción, pero al parecer vuelve luego a tener dudas. ¿Cómo observa a ese segmento en esta campaña que ahora va a ser clave este mes, la franja, etcétera? Sí, yo creo que
nos habíamos acostumbrado, esto hasta antes del proceso electoral último, digamos, que tuvimos en Chile, a que las franjas tuvieran cada vez menos relevancia. En el fondo, las franjas, muy poca gente las veía antes, qué sé yo. En el último proceso electoral eso tendió a cambiar, y tendió a cambiar de manera importante porque las personas lo que buscan es informarse. En ese cuadro yo creo que la franja va a ser bien importante y ojalá sea lo más informativa posible respecto al proceso en general. Serán las personas las que tienen que tomar la decisión, pero tengo la impresión de que efectivamente con mayor información, con mayor claridad va a disminuir ese número de indecisos y probablemente, como lo vimos en la última academia, tiendan a acercarse un poco más las opciones de apruebo y rechazo en las próximas mediciones. Pero en el fondo esa pérdida de terreno del rechazo, ¿lo ves más como errores en los que ha caído el mismo rechazo y entonces la caída es propia de sus acciones o las virtudes de la prueba que han hecho que crezca? ¿Cuál análisis hace ahí? Es que yo creo que puede haber de las dos cosas. Yo no sé cuánto porque efectivamente la carta de la expresidenta Bachelet fue lanzada el sábado recién, o sea, no midió, la encuesta última no midió el factor, en el fondo, cuánto ella puede haber incidido en ese resultado. Lo que sí uno vio fue algunos otros sectores desplegados señalando que el rechazo era rechazo nomás, digamos, y entonces cerraron en algunos casos la puerta al proceso constituyente, eso respecto a la confianza, para que ellos dicen, sí, se puede rechazar, pero en el fondo esto no se termina acá, puede generar algunas dudas, entonces creo que esas claridades en el fondo van a ir generando también una intención de voto probablemente que después se refleje en las urnas, pero esto puede tender a cambiar, obviamente, y más aún en un proceso de campaña que todavía ni siquiera se había iniciado formalmente, digamos. Ahora recién vamos a ver el despliegue final de las campañas y todo lo que implica la franja y demás, ¿no? Claro, esa claridad y certeza podría también afectar en el sentido de que el gobierno no se cerró, no dejó claro si esas reformas le iba a hacer antes o después del plebiscito, como planteaba el senador Lagos Weber. En el fondo no entregó esa certeza, podría también afectar en las mediciones. Yo por eso creo que es importante que este proceso las personas lo enfrenten con la mayor cantidad de información posible sobre la mesa respecto al horizonte. Cualquiera que ello sea la opción que los eventuales, en el fondo, los eventuales líderes de ambas opciones generen. Mientras menos certezas haya, mientras menos posibilidad, menos horizonte se plantea a la ciudadanía, mientras menos información exista, yo creo que más compleja se hace la decisión. E incluso, más que compleja, más debilita la posibilidad de generar acuerdos posteriores que van a ser muy necesarios en cualquier escenario, ¿no? Entonces, me parece que poner todas las cartas sobre la mesa puede ayudar efectivamente a tener ese horizonte que hoy en día no se tiene. No está tan claro, por lo menos, digamos. Mencionaba anteriormente a la experiencia del exdirector del INDH, Sergio Mico, en la entrevista en el Mercurio, lo referido a la cancelación y a las presiones que él sufrió. ¿Cómo observa, considerando que usted también presidió un órgano, una corporación autónoma de derecho público de similar característica al INDH, qué opina de lo que él vivió y de su relato, de que incluso el presidente no lo recibió por más que él había solicitado esa audiencia? Sí, yo lo decía ayer en una radio, ¿eh? Yo además confieso que le tengo particular afecto a Sergio Mico porque fue mi profesor en la universidad, entonces lo conozco hace muchos años. Yo la verdad lamento la situación que él tuvo que vivir, le tocó un momento particular. Yo también fui presidenta de una corporación autónoma, pero la gran diferencia probablemente es que en materia de derechos humanos a él le tocó una situación muy complicada a propósito del estallido social, enfrentar esa situación y además en el fondo en un órgano colegiado que tenía que efectivamente tomar algunas decisiones complejas en ese mismo momento, ¿no? Con además muchas diferencias entre los consejeros. Yo creo que probablemente, y lamento la situación, porque además supone no solamente la salida de Sergio Mico, pues cada cual y los propios consejeros tendrán su propia evaluación sobre cómo ocurrió esa gestión. Lo que sí creo es que quedó muy expuesto el Instituto de Derechos Humanos y nunca para una institución pública, particularmente aquellas que cumplen labores de protección de derechos fundamentales, es una buena noticia estar tan expuestos, ¿no?, frente a la opinión pública. Uno debería ser más conocido por
aquello que tiene que ver con los objetivos y los resultados de su propia gestión y de los propios objetivos, misión y visión institucional, más que por otro tipo de situaciones, ¿no? Ahora, yo espero que el día de mañana efectivamente el Instituto de Derechos Humanos, y esto más allá de cómo resulte lo del plebiscito, finalmente cómo se resuelva, que el Instituto de Derechos Humanos o la labor que cumple el Instituto de Derechos Humanos, los objetivos por los cuales fue creado, se fortalezca. Yo creo que un país que promueve la cultura y el respeto a los derechos humanos es un país que finalmente genera una mejor democracia. Y creo que es importante en eso lo que se genera. Ahí tengo un matiz con algo que él decía en la entrevista. Él veía en la propuesta constitucional una cierta atomización de las instituciones que defendían derechos fundamentales. Eso en la práctica creo que hoy día ocurre también en Chile. El Consejo para la Transparencia defiende el derecho a acceso a la información, la Defensoría de la Niñez defiende, en el fondo, los derechos de la niñez, de niños, niñas y adolescentes. O sea, eso un poco existe hoy en día en nuestro sistema, y no es que funcione mal. Yo creo que más bien lo que uno tiene que tratar de hacer es generar un refuerzo a las institucionalidades que tienen a cargo tareas tan importantes como esta, y espero que el día de mañana tengamos la posibilidad de ver cómo se puede colaborar en esa tarea en el Instituto de Derechos Humanos. Gloria, para terminar, ¿cómo cree que andará la participación en el plebiscito? Sin duda es uno de los puntos importantes hoy en día en el debate. Hay algunas voces que dicen que esta participación obligatoria incluso podría favorecer al sector del rechazo. ¿Cómo le ve usted? Es clave la participación, pero es clave la participación en dos sentidos. Uno, esta va a ser la primera elección después de mucho tiempo con voto obligatorio, ¿no? Ahora, voto obligatorio, donde la percepción de amenaza respecto a la aplicación de la multa tiene que ser realidad, pero si no, eso no va a ocurrir, y no sabemos cuánto es la percepción real de amenaza que tienen las personas respecto a la eventual aplicación de una multa. Entonces, eso es lo primero, y luego, ¿quiénes van a ser las poblaciones que van a ir a votar? Piensen ustedes que en los últimos procesos electorales vimos que en algunos, por ejemplo, se arrestaban los adultos mayores por temor en el fondo a los contagios en medio de una pandemia. Ese no va a ser el escenario, probablemente, dado lo que hemos visto en la situación de control de la pandemia en 5 semanas más, pero no sabemos cuánta gente efectivamente va a ir o no va a ir a votar. Entonces, creo que sí va a ser un factor clave, y va a ser un factor clave, entre otras cosas, porque independiente si favorece más o una u otra opción, lo que creo que es muy importante es que, dada la trascendencia de este proceso, sea la mayor cantidad de chilenos y chilenas que están habilitados para votar, aquellos que efectivamente ejerzan su derecho a voto. Yo creo que eso le hace bien a un sistema democrático como el nuestro, que busca resolver sus conflictos institucionales a través de una vía institucional y no a través de otras que eventualmente pueden generar muchos más costos. Entonces, espero efectivamente que haya mayor participación y que todos nos tomemos bien en serio esto de que el voto es obligatorio y que todos tenemos una responsabilidad respecto a este país que queremos construir. Justamente en paralelo a la campaña Chile Vota Informado, ¿no debería también el gobierno hacer hincapié en esto y hacer una campaña respecto al voto obligatorio, a la sanción y también incentivar a la participación? Absolutamente, yo creo que eso es una tarea necesaria y relevante que le corresponde tanto a la autoridad como al órgano específico, en el fondo, que tiene que hacerse cargo de esto, que es el servicio electoral, que ha ido haciendo su propia campaña ahí. Van a cambiar los lugares de votación también, y los próximos días se van a publicar esos lugares de votación. Yo creo que la autoridad ahí tiene una responsabilidad muy relevante, porque el voto informado no solamente se trata de conocer el texto sobre el cual tenemos que pronunciar, sino que también saber cuáles son las condiciones para esa participación, y me parece que eso es clave en los próximos días. Gloria, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en Mirada Política. Muchas gracias a ustedes pues por la invitación. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos, y Benjamín, nosotros nos encontramos acá el próximo martes. Así es, muchas gracias, Gloria. Nos veremos. Chao, chao. Nos veremos, Benjamín, con todos los análisis que nos van a dejar los próximos días. Por supuesto, todos ustedes pueden seguir muy de cerca todo lo que sucede, como siempre, aquí en emol.com.